iglesia, que comience a clamar el pueblo, que comience a decirle te amamos. Alguien que en un tiempo, hermano, alababa al Señor con todo su corazón. En un tiempo donde la llama estaba totalmente encendida, pero que por algún momento se apagó, no sé por qué. Por algún descuido espiritual algo apagó la llama. Pero si en esta tarde usted comienza a clamar, mire, discúlpenme en esta tarde lo que le voy a decir, pero yo miro solamente muchos con sus ojos abiertos. Yo quiero invitarlo a que cierres tus ojos, que levantes tus manos, porque Dios obra cuando un pueblo comienza a caminar en un mismo espíritu, cuando se empieza a conectar con el Señor, cuando comienza ese corazón a ser quebrantado, no importando las circunstancias, y empieza a clamar y a clamar y a clamar. Yo quiero invitarte a que clames al Señor Jesús y que le digas: Señor, aviva el fuego que hay en mí. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme ese gozo, Señor. Y mi boca te alabará. Y mi boca te alabará. No me eches de
aclame al Señor. Yo voy a dejar de cantar porque yo quiero que usted se concentre. Que usted toque la gloria de Dios. Un fuerte aplauso, y se presentan delante de Dios para presentar a Santiago. Amén. Sí. Amén. Y ellos se presentan principalmente delante de la presencia del Señor, hermano, porque es un mandamiento de parte de Dios. Primeramente nosotros tenemos que entender que los niños no se bautizan, porque los niños, hermano, no tienen conocimiento, hermano, o más bien entendimiento ahorita para entender la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cuándo es cuando el hombre comienza a entrar en pecado? Cuando entiende entre lo bueno y lo malo. Amén. Nos esperamos, amén. Que todos nos pongan atención. Amén. Aleluya. Y lo primero que el Señor marca en la palabra del Señor en Deuteronomio 6:4
que principalmente lo que debemos enseñarle a nuestros hijos es: oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos son? Uno es. Amén. Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Estamos aquí? ¿De dónde salió el criterio de que Dios son más dioses? La palabra del Señor enseña que aquel que sirve a dos dioses o a dos señores, dice que le va a quedar mal con uno. Y automáticamente cuando usted sirve más de un Dios, usted es un idólatra. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que Dios es uno. No hay ni tres, ni cuatro, ni cinco. Hay un solo Dios. Amén. ¿Por qué la existencia de llamar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿De dónde salió eso? Primeramente tenemos que entender que la iglesia del Señor fue establecida en el Pentecostés. Amén. Ahí empezó la iglesia. Amén. Y ninguno de los apóstoles anduvo predicando a más de tres dioses. Los apóstoles decían y predicaban un solo fundamento. Por eso la escritura dice en Efesios 2:20 que nuestro fundamento sea el de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Por qué el Señor les hablaba al pueblo de Israel que lo primero que tenían que enseñarle a sus hijos era que había un solo Dios? Porque el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra que no servía solamente a un Dios. Ellos hacían a varios dioses. Amén. Y el asunto, hermano, era que el pueblo de Egipto servía a una trilogía. Amén. O a una trinidad. Amén. Amén. Y eran tres dioses egipcios que lamentablemente la iglesia del Señor muchas veces no se da cuenta porque no investiga, porque no lee la escritura. Amén. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, le dijo el Señor: nomás no te lleves ¿qué? Sus dioses. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando el Señor no les contestaba? Un becerro. ¿Por qué era tan importante o por qué es tan importante, hermana Carolina, hermano Mario, que Santiago comprenda y entienda que hay un solo Dios? Porque hoy en día hay muchas doctrinas, hay muchos dogmas. Una cosa es doctrina y otra cosa es dogma. La doctrina es la palabra de Dios fundamentada conforme a la escritura. Y el dogma es una doctrina de hombres que no viene fundamentada en la palabra. Amén. Y nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra del Señor. Amén. De repente, hermano, la gente dice: es que le llama, ¿cómo se me fue? Que Dios es persona. Amén. Y Dios no es persona. Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Y los que le adoran, le deben de adorar en espíritu y en verdad. Bueno, ¿y de dónde entonces nació la idea de tres dioses o de tres, uno aquí, uno acá y otro allá? Conforme a Mateo 28:19. Y Mateo 28:19 nos dice: ir por el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre. ¿Cuántos estamos aquí? Dice: en el nombre. Para usted, ¿qué es su nombre?
algo que lo identifica. Amén. Un ejemplo, ¿cómo le dicen a Santiago? Santi. Amén. ¿Usted cree que Santiago va a ir a presentarse? Yo soy Santi. Él tiene un nombre, porque cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos identifica. Amén. Y algunos tenemos un título. Amén. Gordo, gorda. Amén. Amén. Tía Lisa. Amén. Le hicimos gorda. Amén. Huicho. No se llama. ¿Se imagina si el hermano Huicho? ¡Hey, soy Huicho! Bueno, pues ¿usted quién es? Amén. Es Luis Ángel López Soto. Tenemos un nombre. Bueno, el Señor dijo en el libro de Isaías, por eso es muy necesario que la iglesia aprenda a leer la escritura, porque hay un problema hoy en día. La iglesia dice, pues deme la cita, pues búsquela, escudriñe la palabra. Amén. Y dice, en el libro de Isaías, Dios empieza a hablar que Él mismo, que aquel que había creado los cielos y la tierra, iba a venir a este mundo a manifestarse ¿a quién? A los hombres. Amén. Y les dijo cómo Él iba a ser varón, quebrantando en dolores, sin hermosura, para que nadie le deseara. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Amén. Llamarán Dios Padre. Amén. Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Lo dice la escritura, ¿verdad? Pero Dios nunca dijo que iba a mandar a otro Dios. Le dijo, yo mismo que hablo, yo mismo estaré entre vosotros, y en mi nombre habrá salvación. ¿Quién estaba hablando en el libro de Isaías? Jehová hablándole a Isaías, al profeta Isaías. Cuando viene la manifestación de Dios, dice claramente que se presentó en un ¿qué? En un burro. Pero ellos lo pensaban que iba a venir en un caballo, quizás blanco, grande, no sé. Amén. Porque qué casualidad que en el nombre de Jesús hay salvación. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Dijo en el nombre. La pregunta es, alguien que me diga, Padre es nombre, Hijo es nombre, Espíritu Santo es nombre. Es un título. Él jamás lo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La escritura dice claramente, todo lo que hagas de hecho y de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo le llaman al pueblo de Dios? El solo Jesús. ¿Por qué? Porque no leen la escritura. La Biblia no dice que somos lo solo Jesús. La Biblia habla que somos lo todo Jesús, porque todo se debe de hacer en el nombre de Jesús. Amén. Le dijo en el nombre del Padre. ¿Quién es el Padre? Amén. ¿Quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? Jesús mismo, hermano. Amén. Aleluya. Aquel que quiera saber más de esto, lo espero los martes. Amén. Y Santiago tiene que entender que hay un solo Dios. ¿De dónde vino Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Sabe que Constantino en el 325 ya se había establecido la iglesia del Señor? 325 años después, Constantino mete la doctrina egipcia y establece que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los que lo leen lo entendemos, porque la palabra nos da entendimiento, dice, y sabemos que estamos en el verdadero, en Jesús. Este es el Dios verdadero. Amén. Pero necesitamos escudriñar la palabra. Santiago necesita entender
que Dios es uno, porque Dios no acepta que nuestra alabanza sea para alguien más, es para Dios mismo. Ana presentó en el templo a Samuel, amén. Después de lo que lo destetó, después de los 40 días, ella fue y lo presentó. No es solamente venir y presentar el niño, amén, porque muchos padres es lo que hacen, vienen y lo presentan, amén. La última vez que lo presentaron, no recuerdo quién lo presentó, y no se ha parado para el culto, amén, amén. No me acuerdo quién lo presentó, amén. Pero no solamente venir, hermano, quiero presentarlo, no, es venir y hacer, hermano, que ustedes tienen el compromiso de parte de Dios de criar a Santiago en el temor de Dios, enseñándole que servimos a un solo Dios, que no hay más dioses, que hay un solo Dios. Lo que Él mide como padres en ustedes es lo que Santiago va a hacer. Si Santiago mira que ustedes son fieles al Señor, él va a aprender a ser un cristiano fiel al Señor. Lo que los padres le enseñen a los hijos es lo que vamos a lograr en la iglesia de hoy. Jesús fue presentado, amén, también después de los 40 días, amén, cumpliéndose los días de la circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, porque al ángel le había dicho en Mateo, amén, 1:21, que el nombre iba a ser Jesús, porque en ese nombre iban a ser salvos Israel y todos los pueblos, amén. Y después de eso se presentaron, hermano, delante del sacerdote, amén, y presentaron a Jesús, amén. ¿Para qué? Para presentarlo. ¿Qué hago en la presentación? Es un compromiso que yo estoy adquiriendo de enseñarle a mi hijo el temor de Dios, amén. Ellos van a adquirir un compromiso de aquí en adelante de a Santiago enseñarle la palabra de Dios, de decirle: Santiago, hay un solo Dios. Dios ama al que vive en santidad. Él ama al que le es fiel, el que le ama al Señor por sobre todas las cosas, amén. Y es un grande compromiso que tienen como padres. Los padres tienen que reconocer la responsabilidad que están adquiriendo hoy en día, amén. Es una grande responsabilidad. Hay testigos, está nuestra hermana Magda y está nuestra hermana Elma, amén. Ellas van a ser las testigas de que el hermano Mario y la hermana Carolina sean ejemplo, que sean ejemplo a Santiago. Porque hoy en día, hermano, nos quedamos callados. Si alguien no da ejemplo, preferimos quedarnos callados a que se moleste. No, hermano, yo prefiero que se moleste a que se vaya al infierno, amén. Porque ahorita es cuando la gente puede entender. Ya estando allá ya no vamos a poder hacer nada. Ya estando allá no lo vamos a poder resucitar, amén. Ahorita es el tiempo que la iglesia tiene que entender que Dios habita en la santidad de su pueblo, amén. Dios habita en la santidad. La hermana van a ser las responsables de decirle: ¿sabes qué, hermano Mario? Eso no le agrada al Señor. ¿Qué ejemplo le estás dando a Santiago? Hermana Caro, hermana Caro, eso no le agrada al Señor. Santiago está viendo lo que tú estás haciendo. Hemos hablado y dicho que ellos aprenden del 70% de lo que actuamos y el 30% de lo que hablamos. ¿Qué impacta más, lo que hablas o lo que haces? Lo que tú haces, amén. Yo puedo cantar muy bonito en la iglesia, amén, pero lo que actúa o lo que actúas va a dar más impacto que lo que hablamos, amén. ¿Cuándo se alaban a Cristo? Ante la presencia de Dios, hermano, y ante estos testigos, le quiero preguntar a nuestro hermano Mario y a nuestra hermana Carolina, que ellos han decidido presentar a Dios y dedicar a Santiago, amén. Caleb Silva Vázquez, amén. Dedicarlo al servicio del Señor. Y para eso ustedes tienen una función muy importante como padres, amén. Si ellos miran
Si Santiago mira que usted viene cada vez en cuando al culto, Santiago va a aprender a venir de vez en cuando al culto. Si Santiago no mira que ustedes oran, él no va a aprender a orar. Amén. Si ellos miran que ustedes no dedican el tiempo para el Señor, él no lo va a hacer. Y después queremos que nuestros hijos busquen de Dios, cuando nosotros somos los responsables del testimonio que les estamos dando principalmente. Amén. Y eso es parte de la disciplina. Estamos hablando del martes. La disciplina hogareña, ya es la disciplina en la iglesia. La disciplina hogareña es muy importante porque ellos aprenden en casa, hermano, principalmente la disciplina. Amén. Y en la iglesia aprenden el temor de Dios. Amén. Así es que vamos a preguntarle a los hermanos, prometen, hermano, delante del Señor Jesús, delante de los hermanos y de estos testigos, instruir, criar en el temor del Señor Jesús a Santiago Caleb. Amén. Ellos están prometiendo, hermano, delante de Dios, dar este paso. Amén. Se están comprometiendo delante de Dios y de la congregación, hermanos, afirmando con su propia palabra. Nadie los está obligando, nadie les está diciendo. Ellos, hermanos, dedican delante del Señor y se comprometen delante de usted, delante del Señor, delante del pastorado y de los testigos, en criar en el temor a Santiago. Amén. El incumplimiento, hermano, de un pacto con el Señor. Dice el Señor, no prometas lo que no cumplas. Amén. Hay que cumplir lo que estamos y el compromiso que estamos adquiriendo delante del Señor Jesús. El incumplimiento, hermano, de este pacto que usted es como matrimonio están adquiriendo delante del Señor. Amén. Es Dios quien nos lo demande. Amén. Porque Él es el Señor. Amén. Quien demanda, hermano, el incumplimiento. Amén. Así es que póngase de pie. Amén. Y vamos a orar por Santiago y pedirle al Señor. Yo le pido, hermano, que ore por el niño. A veces no oramos. No, dígale, Señor, las bendiciones que has preparado, los talentos que has preparado, que sean para la honra y tu gloria. Amén. Para Él nada más. Que Santiago dé con su vida testimonio y honra a ti, Señor. Amén. Así es que vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora ungimos, Señor, con aceite a Santiago Caleb, Señor Silva Vázquez. Lo dedicamos, Señor, delante de tu presencia. Lo presentamos delante de ti, Señor, dándote primeramente gracias, Señor, por su vida. Señor, que usted derrame las bendiciones, Señor, que ha preparado para él, los talentos, Señor, los dones, Señor, para su vida. Que él sea dedicado para ti, Señor, y que el día, Señor, pueda servirte con toda su alma y con todo su corazón, para la honra y la gloria de tu nombre. Lo ungimos en el nombre poderoso de Jesús. Derrama tu bendición sobre él, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, la honra, la gloria es para ti, Señor. Ayuda a nuestro hermano Mario, Señor, como cabeza del hogar, a que él le dé un buen testimonio, Señor, de lo que es un siervo de Dios. Que con su testimonio él le dé el ejemplo a su hijo de ser fiel a ti, Señor. A nuestra hermana Caro, Señor, que ella sea una sierva, Señor, entregada, Señor, en totalidad a ti, en espíritu, en verdad y en santidad, Señor. Que ella pueda ver, Señor, en su hijo, Señor, la bendición que tú, Señor, has preparado, y que su hijo pueda ver en ella una mujer piadosa, Señor, llena de tu poder, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te honramos, Señor, y glorificamos su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Le honramos y glorificamos su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar ese canto. Los niños son de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si quiere pasar a felicitar a nuestros hermanos. Los niños son